Buenas tardes. Buenas tardes. Encantado de teneros aquí una vez más y agradeceros vuestra asistencia a esta conferencia que, con el título de La esencia masónica en la vida y en la obra de Chávez Nogales, vamos a tener el gusto de recibir hoy. Voy a dar simplemente una pincelada del personaje, puesto que nuestra conferenciante, María Isabel Cinta, es la que realmente tiene que hablar de él. Simplemente decir que es sevillano, que nació en Sevilla en 1897, estudió filosofía y letras y a la vez periodismo, aunque luego su profesión la desarrolló sobre el periodismo. Fue masón, viajó constantemente realizando reportajes muy audaces para su época, viajó por Europa, Francia, Italia, Alemania, Rusia, también por Sudamérica. Durante la Guerra Civil se puso del lado de la República y estuvo pues en Madrid aguantando hasta que el gobierno salió de Madrid, en cuyo momento pues se fue al exilio a París. Allí estuvo hasta que los alemanes invadieron Francia, que pasó a Londres, donde terminó su vida, murió allí en Londres. Tanto en París como en Londres siguió desarrollando, y realmente fue la parte más importante de su vida profesional como periodista. Siguió escribiendo en diferentes diarios tanto de Francia como de Inglaterra. Y sobre Manuel Chávez Nogales nos va a hablar, como os decía antes, María Isabel Cinta. Ella es catedrática o fue catedrática y jefa del Departamento de Lengua Castellana y Literatura en el Instituto Becker de aquí de Sevilla durante 35 años, o sea, prácticamente toda la vida profesional. Actualmente no imparte docencia, sino que se dedica a la investigación. Ya goza de la jubilación y desde 1990 viene realizando investigación sobre la obra de Manuel Chávez Nogales. Sabéis que siempre nos preocupa el traer personas que nos puedan hablar con conocimiento de causa de lo que se va a hablar, ¿no? Entonces, lo vais a ver en la conferencia, y por su currículum pues le ha dedicado mucho estudio, mucha investigación a este personaje. Ha editado las obras completas en 5 volúmenes, su biografía, que fue premiada con el premio Domínguez Ortiz de biografía de la Fundación Lara, así como muchos ensayos, ¿no?, esos artículos que había escrito Chávez Nogales. Y en fin, sin más, le doy la palabra a María Isabel para que nos alegre la tarde con esta conferencia. Muchas gracias a esta logia obrera de Irán. Es para mí un honor estar en una logia masónica después de llevar tanto tiempo viendo que Chávez Nogales perteneció a la masonería e intentando enterarme de qué era exactamente la masonería, aunque no sé si lo habré conseguido. Y lo que voy a manifestar aquí, o sea, aquella esencia masónica de Manuel Chávez Nogales que he intentado seguir en esta especie de exposición que voy a hacer esta tarde, pues casi van a ser ustedes los que al final me digan si estoy en lo cierto o no, o si me he pasado en la interpretación o en qué punto de la historia estamos. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia. Titulé la charla La esencia masónica en la vida y en la obra de Chávez Nogales, aunque en principio tenía otro título que era Periodista, liberal, republicano y masón. Pero el hecho de poner eso de masón ahí, pues, bueno, parecía, alguien lo interpretó como una cosa excesivamente agresiva, y entonces lo cambié por esto de la esencia masónica. Entonces vamos a ver, al final, si quieren, pues podemos hablar sobre este asunto, ¿no? Desde mi primer encuentro con los escritos de Chávez Nogales, que nació en Sevilla en el año 1897 y murió en Londres en 1944, ya desde mi primer encuentro con esos trabajos de Chávez le puse un sello identificador: periodista. Me pareció un periodista, porque Chávez fue solo periodista y antes periodista, no literato, como quería verlo mi director de tesis, Rogelio Reyes Cano,
que fue quien me lo presentó y me lo recomendó en 2 obras, las 2 únicas obras que se habían editado durante el franquismo, que fueron La ciudad y Juan Belmonte, matador de toros. Un ensayo y una biografía novelada respectivamente, y que, como digo, eran las únicas obras reeditadas hasta el momento en que yo empecé a hacer mi tesis doctoral, a principios de los 90, final de los 80, y que habían abocado a este personaje, a Chávez Nogales, cuando salía del olvido en que se le tenía, esas 2 obras lo abocaban a la literatura. Hoy, por tanto, es para mí un verdadero orgullo y una gran satisfacción que en las páginas de los periódicos aparezca el periodista Manuel Chávez Nogales, y no digamos nada cuando se habla o se hace referencia a su maestría en el oficio. La confirmación de su excepcionalidad, el reconocimiento de sus valores en la profesión por parte de personalidades del mundo de las letras y del periodismo, muy especialmente Antonio Muñoz Molina, han situado al periodista en el lugar que le corresponde. Esta investigadora ha querido realizar un trabajo filológico al buscar y escudriñar su obra, limpiar, cotejar las variadas versiones y procesar los textos, reflexionar sobre los escritos y sus mensajes, arreglando con todo ello muchas páginas de crítica y de edición. Por eso intentaré definir a Chávez Nogales hoy, tras su recuperación, solo cuando doy por concluida mi investigación, prácticamente, digamos, por concluida mi investigación, y ya en la seguridad de poder presentarlo en pocas palabras. Hoy, para definirlo, atendiendo a su obra, empleo una mezcla de calificativos que son su explicitación personal y mi constatación en la secuenciación o la secuencia de su trabajo vital. Estas palabras son, como decía al principio, periodista, liberal, republicano, pequeño burgués y masón. El orden de colocación y la interacción entre ellas no altera el resultado, sirvan tan solo para intentar explicarlo y explicarme. Vamos a ver primero, ponemos la primera foto, como periodista. ¿Es esta, verdad? Sí. No, la siguiente. Está el joven Manuel, ¿no? Sí. Vamos a hablar un poco de su formación. Primero empezamos con su consideración como periodista. Es quizá el punto de arranque de su definición. Podemos empezar a verlo retrotrayéndonos a su formación, en un momento en que el periodismo no existía como profesión tal como la entendemos ahora. Chávez fue avanzado en lo que podría o debería llegar a ser el periodismo. Se formó en la mejor y única escuela posible en su momento, la familia y la redacción. Su padre, Manuel Chávez Rey, era redactor de El Liberal de Sevilla, aunque sus trabajos periodísticos, como sus libros o sus obras de teatro, se centraban en historias locales dentro de una línea liberal dirigida contra el absolutismo, el caciquismo y las oligarquías. Desde muy joven, su hijo Manuel lo acompaña a buscar documentación a los archivos sevillanos, la Academia de Buenas Letras, el Círculo del Marqués de Saint-Clair, el Ateneo de Sevilla. Estas búsquedas le valieron, y las publicaciones consiguientes le valieron a Chávez Rey ser nombrado cronista oficial de la ciudad de Sevilla. Con su padre frecuentó el joven Manuel la redacción de los periódicos sevillanos El Liberal y El Noticiero Sevillano. Tal vez el padre le hacía tomar nota en los archivos a los que le acompañaba. Tal vez le inclinó a redactar algo como ayuda, o tal vez él mismo se mostró predispuesto y encantado. El caso es que el ambiente de las redacciones, la celeridad de la nota, el olor de la tinta, el tacto del papel, quedan para siempre grabados en su mente cuando se abre la vida a la profesión. Quien lo probó lo sabe. Pero un joven de 13, 14 años, que es la edad que tenía entonces, hace una lectura distinta de lo que ve a la de un adulto. El caso es que cuando Manuel se inscribe en la universidad para hacer la carrera de Filosofía y Letras en 1914 y va a celebrar la fiesta de Santo Tomás, asiste como reportero, no como estudiante, que lo era en ese momento, pero la universidad le interesa muy poco. La redacción, la rotativa, sí. Y el trabajo que deja su padre a la muerte prematura
lo toma y culmina Manuel sin solución de continuidad, aunque su modelo, su referencia, no es del todo su padre, sino que en su ideario de modelos de la profesión el lugar preeminente lo ocupaba su tío José Nogales, también periodista del Liberal y escritor de cuentos. Este personaje no solo y del todo como el padre, localista, próximo al dato, relator de episodios pasados de la historia de la ciudad, sino que su modelo iba más bien tras el del periodista de calle, observador implicado en la actualidad y un tanto aventurero, que fue este personaje Manuel Nogales, pero con el que sin embargo José Nogales, era su tío, con el que sin embargo Manuel no convivió. José Nogales fue un periodista de éxito, liberal, defensor del débil, y se significó en su defensa en la prensa de los obreros de Río Tinto frente al abuso de la compañía inglesa en el año de los tiros, en 1888. Así que, padre periodista, Chávez Rey, tío periodista, José Nogales, abuelo, pintor costumbrista, Chávez Ortiz, pintor de temas taurinos y que todavía no ha sido hoy reconocido suficientemente por la sociedad sevillana, que le debe el primer cartel de la Feria de Abril. Otro tío primo periodista, Manuel G. Nogales, Manuel García parece ser Nogales, y por otra parte con un antepasado que estaba siempre presente en la evocación de su madre, de la madre de Manuel, Pilar Nogales, que era pianista. Este personaje que la madre evocaba era el fiscal de la Audiencia Territorial de Sevilla, Ángel de Vera y Arbolella, excelente orador muy próximo a la reina Isabel II, y era el que daba brillo a la familia. Por tanto, periodismo y burguesía, pequeña burguesía de cuna. Decimos que periodista, pero con peculiaridades. Manuel es un periodista con particularidades. Un importante aspecto a destacar en sus maneras periodísticas es su querencia al texto bien escrito, a la corrección y sencillez en el lenguaje, a la esencia pedagógica, rasgos todos que son la marca de sus trabajos. Formado él en un periodismo de fuerte impronta literaria, busca enseguida dar el salto al periodismo de información. Dice, cito, hoy, para ponerse a escribir ante el público hay que disculparse previamente por la petulancia que esto supone. Y la única disculpa válida es la de contar, relatar, reseñar. Contar y andar es la función del periodista. Termina esa parte de la cita, pero la completo con la siguiente. Se muestra Manuel partidario de un periodismo, dice Manuel, nuevo, civilizado, discreto, que no reclama la atención del lector si no es con un motivo, contarle algo, informarle de algo. Con todo ello, Manuel evita pontificar, es la palabra que él emplea, siempre rechaza las consignas, confiaba en la capacidad de los españoles para optar tras la reflexión y el análisis, y declaraba tener la intención, decía, y le cito, avivar el espíritu de mis compatriotas y suscitar su interés por los grandes temas de nuestro tiempo. Abordamos un segundo aspecto de Chávez, liberal. Respecto al liberalismo de Chávez, no podemos perder de vista la distorsión a que esta palabra, liberalismo, así como los términos de la ideología liberal, han sido sometidos. Hoy, el liberalismo es un movimiento básicamente sustentado en principios económicos al que las derechas hacen galas de estar adscritos o adscritas. Derechas que se ven a sí mismas como progresistas, sin tener en cuenta que los principios ideológicos que sustentaron el pensamiento liberal hasta aproximadamente la mitad del siglo XX no son respetados por estos nuevos grupos. Porque si para los antiguos liberales el ser humano ha de producirse como ser autónomo, capaz de ser tolerante con sus semejantes, si ha de manejarse en el terreno de la racionalidad justo hasta el límite en que comienza el terreno del prójimo, si no cabe en él la manipulación de la verdad con fines partidistas o de grupo, ni la distorsión de los hechos con vistas a obtener réditos. Si, como apuntaba Francisco Laporta en un artículo del País en 2006,
El liberal, cito a Francisco Laporta, liberal es veraz, independiente, imparcial y limpio. Tiene vedado engañar, presentando solo una parte de los hechos, medias verdades o simples mentiras. Termina la cita de Laporta. Si también un liberal se caracteriza ya a simple vista por su profundo respeto a las ideas ajenas, entre otras muchas consideraciones morales, podemos concluir en que el peso moral de la ideología liberal que nos ocupa es tan amplio y estrecho que nos lleva a dejar de lado una buena gama de comportamientos sociales, no digamos políticos y económicos en el mundo actual. Los liberales, al igual que los masones, que se autodenominaban liberales, y aquí encontramos la primera conexión entre los rasgos con los que defino a Chávez, los liberales, digo, tenían como principio fundamental la defensa de la libertad de conciencia y de pensamiento, la tolerancia religiosa y de ahí como consecuencia la laicidad de la enseñanza. De ello se desprende la libertad política, la libertad en la adscripción o no a un partido político. Republicano. Para entender mejor el republicanismo de Chávez debemos retroceder de nuevo a su formación. En paralelo con su aprendizaje como periodista, el joven Manuel, ya con apenas 14 años, había empezado a colaborar en la prensa. En esos años, el ambiente de Sevilla pone cara a la reacción en una España anquilosada, monárquica y caciquil, en la que algo empieza a moverse. Los ecos de la semana trágica de Barcelona, la muerte de Ferrer Guardia, que era masón, echan a la calle a numerosos colectivos que se autodenominaban republicanos y masones. Juventudes de Unión Republicana, concejales republicanos del Ayuntamiento de Sevilla, Fusión Federalista, Agrupación Socialista, Instructivo Obrero Republicano. Sus miembros estaban apuntados a las logias, constituían una especie de aristocracia obrera. Logias masónicas, Fe, Verdad y Progreso y Germinal, Asociación de Librepensadores. Todos estos grupos conformaban el ambiente ideológico de la Sevilla de la segunda década del siglo XX. En un manifiesto que propiciaron al pueblo de Sevilla, en el año 1909 se decía, entre otras muchas cosas, la patria española liberal y progresista podrá levantarse del cielo en que la tiene, en que trata de aprisionarla el clericalismo. Los dirigentes de estas asociaciones que he citado, los representantes del republicanismo frente al absolutismo, del progreso frente a la reacción, los defensores de los principios de igualdad, libertad y fraternidad, Francia y la Ilustración en el fondo, los opositores al clericalismo imperante son integrantes de las logias que proliferan en la capital hispanense. Los principios que decía defender la masonería, los 3 principios revolucionarios franceses, junto a la democracia en la política, la tolerancia, la libertad de culto, pensamiento y conciencia, la defensa de la cultura, habían sido pues fácilmente asumibles para la mayor parte de los defensores del republicanismo decimonónico y fueron los que llevaron a estos a afiliarse en la hermandad que vivió a partir de los últimos años del XIX uno de los momentos más brillantes de su historia, siendo, en principio, la orden partidaria de la no militancia en partidos políticos. La situación ambivalente en la realidad había llevado a continuas discusiones en el seno de la organización que en su momento supo canalizar con maestría el dirigente de la hermandad, Diego Martínez Barrio. Lo cierto es que los nombres del republicanismo español de las primeras 2 décadas del siglo XX, gran parte de los dirigentes políticos sevillanos del sector progresista están inscritos en la masonería. Y Manuel recoge este legado, porque desde febrero de 1909, Manuel Chávez Rey, su padre, está inscrito en la logia Germinal con el nombre simbólico de Florián de Artienda, y su hijo, a su lado, se familiariza con términos como liberales, progresistas, republicanismo, clericalismo, tolerancia, etc. Pero no puede pensarse que la masonería tuviera en ese momento una actitud revolucionaria ante los problemas obreros, sino que mantenía una opinión un tanto paternalista al pretender y postular la fraternidad universal, o al postular que esta fraternidad universal no debía sobrepasar los límites del diálogo, y el apoyo a la clase obrera apenas
se salía del ámbito de la beneficencia, pero siempre desde, subrayo, el respeto al orden establecido. Esto es importante. Las normas de la orden, entre ellas la recomendación de que los inscritos tuviesen fondos para hacer frente a eventuales ayudas, aparte de que debían saber leer y escribir, hacían posible la presencia de una cierta aristocracia obrera a la que Chávez Rey pertenecía. Respecto a esto de respeto al orden establecido, uno de los primeros escritos de Manuel, que apareció en el diario El Sol, el 14 de enero de 1920, dice, está mandando una crónica desde Sevilla a Madrid, y sale en un periódico de ámbito nacional, El Sol, ¿no? Hay, explica, refiriéndose a la clase obrera sevillana, hay sí una absoluta desorganización, que bien puede inspirar serios temores. En un momento determinado, todos estos elementos dispersos pueden ser encauzados hacia una acción reprobable. Son fuerzas perdidas, despreciadas, que solo esperan una sugestión que las recoja para poder actuar. Y esta actuación puede estar orientada hacia fines de subversión y anarquía. Este es el verdadero peligro. Y por creerlo así, no nos cansaremos de repetir que y dice, quiero fijarme especialmente en esto, una gestión conciliadora y amorosa haría desaparecer en Sevilla la cuestión social. Se advierte ya en estas palabras la postura que Manuel adoptaría en su vida pública ante estos hechos. Ponemos la siguiente foto. Homenaje a Ortega y Gasset. Ahí está Chávez Nogales, es el joven, un chico que está aquí, este es Chávez Nogales. Alrededor de 1920, que es cuando se hace esta fotografía, Chávez va a Madrid. Lo hace antes de esta fecha en diversas ocasiones, quizá buscando el momento propicio, sin abandonar del todo el contacto con la Sevilla natal ni con la Córdoba, donde está poniendo en marcha un periódico que se llama La Voz, deseando encontrar un hueco en el periodismo de Madrid desde donde poder catapultar su actividad. Tiene 23 años, pero su experiencia es muy dilatada. Ya ha publicado un libro, La Ciudad, con el que ha ganado un premio en Sevilla, incluso ya tiene una hija, Pilar, nacida ese año en Córdoba. Manuel quiere abrirse camino en el mundo del periodismo y para ello, o por ello, Madrid es la meta. Manuel, he dicho, ¿no? Manuel quiere abrirse camino en el mundo del periodismo y para ello Madrid es la meta. La meta de los jóvenes ambiciosos, inquietos y preocupados por la actualidad. Por esta razón acude al Café Pombo en 1920 y se hace un hueco en una foto con las personalidades que acudieron al homenaje de Ortega y Gasset, joven Chávez entre los consagrados. Ahí está Ortega, Zorín, Juan Ramón en la primera fila, está Alfonso Reyes, está García Morente, entre otros muchos. Todos los nombres de las letras y el periodismo, la intelectualidad. Y Manuel, que mira al frente, porque él se siente el presente y más, el futuro. Estos hombres de la foto de 1920 saben de los males de España, de la crisis de una España que ha entrado en el siglo XX ayer, podríamos decir. Él ya forma parte de los viejos como trampolín, pero su sitio está con los jóvenes en la búsqueda de la regeneración de una España debilitada por las oligarquías, cercenada por los caciquismos y corroída por maneras políticas y sociales decimonónicas y anquilosadas. Por tanto, hijo y sobrino de periodista, educado en la redacción del Liberal de Sevilla y en las bibliotecas y archivos sevillanos, como antes apuntábamos, Manuel forma parte de una clase media en profunda crisis. Y es integrante de la clase intelectual, inerme ante el desmembramiento político de la pérdida de las colonias y con pocas vías de escape hacia horizontes más amplios. Lugar, pues, en el que el pensamiento filantrópico, los deseos de grandes horizontes, la confianza en los grandes ideales que postulaba la orden masónica no pueden por menos que estar presentes en estos años. Aunque no militó en partido político alguno, la decisión suya, ¿no?, de unirse a los liberales de izquierda e integrarse en la Liga para los Derechos del Hombre y de los Pueblos y su participación efectiva en la revista España, como referente de los principios masónicos, son dos hitos anteriores a su toma de posesión decidida a que le inclinaron los acontecimientos políticos. Los dirigentes del Gran Oriente Español eran claros referentes del liberalismo,
Augusto Barcia, Demófilo de Buen, Martínez Barrio. La dictadura de Primo de Rivera, de 1923, dura hasta 1930, periodo oscuro como tantos otros de la historia de España, fue quizá la causa que por oposición propició el ascenso de una masonería beligerante y combativa frente a un sistema político dictatorial, situación que fue para la clase intelectual aún más destructiva al implantar el dictador Primo de Rivera una censura de libros y de prensa que, como todas las censuras, pudo anestesiar hasta el extremo el ánimo nacional. La inscripción de Chávez en la masonería tuvo lugar en 1927, precisamente el año en que el número de inscritos en las logias de Madrid crece notablemente a costa de intelectuales y profesionales, en especial la logia Danton, en la que se inscribe. El año 1927 es año significativo, muy ejemplar desde el punto de vista literario, como todos sabemos, pero también es importante a nivel personal, ya que en él Chávez logró el premio periodístico más importante del momento, el premio Mariano de Cavia, que consiguió, además, con un reportaje muy significativo, el realizado para cubrir la aventura aérea de una mujer, Ruth Elder, que fue la primera en atravesar el Atlántico en solitario en un avión, y con la que tuvo ocasión de viajar desde Lisboa, lugar de llegada de la aviadora, hasta Madrid, donde fue aclamada. Tiene especial interés la atención que Chávez presta a los vuelos aéreos en un momento decisivo e inicial de la aviación, y confecciona con este reportaje, un reportaje para hablar de la hazaña de una mujer. Por tanto, feminismo y aventura, riesgo y actualidad, reportaje y primicia, elementos ya de por sí suficientes para clasificar a Chávez Nogales. Había sido a partir de 1912 cuando la masonería sevillana había optado por un papel más aperturista y progresista ante la lucha de clases, pero esta apertura se consolidó hacia 1924 cuando, bajo el impulso de Diego Martínez Barrio, el Gran Oriente Español se ponía definitivamente de parte de la defensa abierta de las libertades, precisamente en este momento que estamos citando, en que el fascismo italiano arrastraba la imitación en un gobierno abierto partidario del recorte de las libertades y claramente pro-italiano como era el de Primo de Rivera y su dictadura. En 1926 la Asamblea Nacional del Gran Oriente Español se decide por la participación activa en el quehacer político y por la implicación en la difícil situación política planteada por la dictadura de Primo de Rivera. Frente a la declaración de apoliticismo de que la organización había hecho gala, se imponía ahora la toma de partido ante la contundencia de la instalación de una dictadura que tenía clarísimas simpatías con el fascismo italiano, como decimos, y que entraba en flagrante contradicción con la defensa de los principios democráticos posicionados a favor de los ideales de igualdad, libertad, fraternidad, defensa del liberalismo, republicanismo, ideas de progreso, laicismo del Estado y tolerancia, que son algunos de los pilares en los que se fija la reforma de la masonería llevada a cabo por Diego Martínez Barrio, gran maestre de la logia regional del Mediodía en la mitad de la década. La emoción liberal, como Martínez Barrio la llamaba, venía a ser como un agente interior ennoblecedor de las actividades individuales y colectivas. Lo que haces, te hace, dice el principio masónico, no confundible con cualquier programa concreto de partido o de confesión dogmática. Así, el trabajo periodístico de Chávez y su implicación en los asuntos políticos no deja lugar a dudas sobre su decidida apuesta por la intervención y el compromiso como políticos, como postulaba la masonería, la nueva masonería. Basta ojear sus trabajos en prensa de esos años, su reportaje por Europa y por la Rusia soviética, la vuelta a Europa en avión, un pequeño burgués en la Rusia roja, o el viaje a Alemania, Italia, para realizar el reportaje que tiene un título un poco largo, Cómo se vive en los países de régimen fascista bajo el signo de la esvástica y el fascio de los lictores, o incluso la publicación de su libro que habla de la Revolución Rusa, el maestro Juan Martínez, que estaba allí. Cuando Chávez se inscribe en la Orden, el 1 de julio de 1927, utiliza el nombre simbólico y bien significativo, no puesto al azar ni caprichoso, sino coherente y adecuado de Larra. La logia Danton número 7, en la que se inscribe,
dentro de la obediencia del Gran Oriente Español, contaba con 36 miembros, 3 de ellos periodistas, que eran Chávez Nogales, Manuel de Castro Piedra y Vicente Sánchez Ocaña, que sería su mentor en Heraldo. El resto de los miembros eran ingenieros, escritores, médicos, profesores, abogados, catedráticos, militares, un tipógrafo y un estudiante. Ni una sola logia de Madrid contaba con un cuadro de afiliados tan brillante, opina María Dolores Gómez Molleda. La masonería abandona la tendencia filosófica y que era consustancial y se contamina más cada vez en actividades políticas. La pequeña y mediana burguesía española, liberal y republicana, es vista con esperanza por los sectores progresistas frente al creciente y asfixiante inmovilismo de la dictadura. Y la logia Antón estuvo sin duda en la vanguardia de la lucha frente a ella. Hay en efecto en estos primeros años una fase de desacuerdo, incluso se podría hablar de lucha contra la dictadura, que la censura no permitió explicitar, aunque existió. Por ello, tenemos que esperar a noviembre de 1932 para encontrar el relato de lo ocurrido al periodista casi 10 años antes en el ejercicio de su labor. El 10 de noviembre de 1932, Chávez escribe en Ahora un artículo titulado El nacionalismo bajo la República y antetitulado ¿Para qué vino a España Messier Hériot?, que era a la sazón jefe del gobierno de la República Francesa y que viene a España, entre otras actividades, para firmar un acuerdo con Azaña, jefe del gobierno de la República Española, para la protección y mutua asistencia de los obreros franceses y españoles emigrados. Cuenta en ese artículo el periodista cómo años antes había recorrido el mediodía francés pueblo a pueblo en busca de los emigrados económicos españoles a los que se unían los emigrados políticos, formando una masa de más de, decía Chávez, 500.000, no sé si esto es un poco exagerado, de españoles. Quería contar cómo vivían y cuáles eran sus necesidades y los deberes de la patria para con ellos, pero la dictadura prohibió la publicación. Voy a hacer una cita de Chávez, un poco extensa, pero que es ilustrativa. Empieza la cita. Primo de Rivera, él mismo, personalmente, prohibió que se publicase una sola línea dedicada a los españoles emigrados. No me resigné fácilmente. Insistí, escribí al dictador, expuse detalladamente al censor del gobierno la finalidad de mi campaña, puramente nacionalista. ¿Acaso el único punto de coincidencia que un periodista liberal podía tener con aquel gobierno? Recuerdo que en mi entrevista con el censor invoqué el precedente que podía ofrecer más garantías a la dictadura. El cardenal primado de España acababa de dirigir un memorial al rey abogando por los pobres españoles emigrados. No voy a decir más que lo que ha dicho el cardenal primado de España, prometí. Todo fue inútil. No se publicará nada de ese asunto, me dijo de manera terminante el censor. Y en cuanto a ese cardenalito, ya le arreglaremos las cuentas. Ese cardenalito era nada menos que el cardenal Segura, primado de España. Termina la cita. Pasamos a la tercera foto. Sí. Ya Chávez adulto. Los acontecimientos que se suceden en el panorama nacional nos marcan el camino de la paulatina implicación en los asuntos políticos de Chávez y el periódico en que interviene. Siguiendo un mínimo orden cronológico, en diciembre de 1930 tuvo lugar la Logia Ibérica de Madrid, la tenida, en la que Fermín Galán informó de que el movimiento revolucionario contra la monarquía se llevaría a cabo en diciembre. Así, la presentación del periódico Ahora, que salió el 16 de diciembre de 1930, Chávez iba a ser redactor jefe de ese periódico, la salida de ese periódico coincidió con el levantamiento de Jaca, que cogió desprevenido a un gobierno que no tenía fuerzas para tomar medidas contra el movimiento republicano. Esta información ocupó la portada y primeras páginas del periódico, que informaba cómo se produjo la sublevación de Jaca y cómo fueron vencidos los sublevados. Meses después, el 14 de abril del 31, se proclamaba la Segunda República y Fermín de Zayas, sucesor de Martínez Barrio como gran maestre de Andalucía, dijo: el 14 de abril recolectó este triunfo, República, llevando a los más altos cargos de la nación a eminentes hermanos, a los que más sufrieron, a los más inteligentes
y a otros muchos a los puestos para los que estaban capacitados. En el cuadro de ministros aparecían Marcelino Domingo, que había sido fundador precisamente de la logia Danton, habiéndose iniciado en la misma el ministro de Fomento Álvaro de Albornoz. También Fernando de los Ríos se había inscrito en la orden, así como Giral, que era ministro de Marina, o el propio Azaña. Pero no solo ministros, sino una larga lista de altos cargos estaban afiliados a la masonería. Esta situación infundió un carácter especial al quehacer político y propició no pocas polémicas cuando se percibía inclinación política destacada. Lo cierto es que grandes figuras y altos cargos, ministros, directores generales, altos cargos del gobierno de la Segunda República, militaban en la masonería y dentro de ciertos partidos políticos. Partido Radical, Partido Socialista, Acción Republicana, Partido Radical Socialista, Esquerra, Federales Independientes. Por ello, cuando Chávez entrevistaba a Marcelino Domingo, extensísimas entrevistas, a Fernando de los Ríos, al propio Manuel Azaña, ya había un lenguaje común de base y un fácil entendimiento. Algo similar ocurría con otros compañeros de profesión, Torralba Bezi, Sánchez Ocaña, Martínez de León, también fueron masones, Jiménez de Asúa, Demófilo de Güell, Luis Bello y un larguísimo etcétera. La llegada de la Segunda República no sorprendió a Chávez, sino que la aceptó con naturalidad desde la jefatura de redacción de un periódico que hacía poco que había nacido bajo los auspicios de la monarquía y con el capital de la derecha de la Sierra. El 15 de abril de 1931, el periódico, al día siguiente de proclamarse la República, el periódico hacía declaración de principios. Recuerdo que Chávez era el redactor jefe de este periódico y el alma del periódico, ¿no? Queremos para España un régimen sólido que garantice los derechos de todos y sepa imponer el respeto a la ley. Si la República puede encargarse de esta misión, nos tendrá a su lado con la misma lealtad que el régimen anterior. Todos los españoles deben ayudar a la República deponiendo en beneficio de la patria común rencores y preferencias personales. Fin de la cita. La República como forma de gobierno salida de las urnas sería ya en adelante para él respetada y defendida. Algún detractor de Chávez atribuye esta coincidencia de la inscripción en la masonería al carácter acomodaticio del periodista deseoso de medrar en Madrid, que no habría encontrado mejor lugar para ello que la inscripción en esta logia, donde, como venimos diciendo, abundaban los cargos políticos de alto nivel. Sin poder ni querer adentrarnos en hacer elucubraciones sobre si las razones de Chávez fueron sinceras o tuvieron algún viso de oportunismo o búsqueda de apertura de puertas en el trabajo informativo, lo cierto es que analizando su quehacer y revisando los principios de la orden, hemos de concluir que se adaptó perfectamente a esta ideología, pudiendo apoyar este acoplamiento en razones de aprendizaje juvenil y familiar y en su propio talante personal proclive a estas actuaciones y pensamientos. El republicanismo de Chávez tuvo unos rasgos peculiares que han llevado a algunos críticos que se han acercado a la figura de Chávez a situarlo ideológicamente en una llamada Tercera España, que viene a ser como un cajón desastre equidistante de las otras dos, reacción y revolución, una especie de limbo ideológico donde algunos críticos dejan tranquilos situar a este periodista que en realidad no fue tan rara avis como en principio pudiera parecer, ni estuvo tan solo en este espacio de mesura ideológica que hoy parece resultarnos tan próxima, tan conocida, tan manejable y tan fácil de explicar. Otros muchos, en particular pertenecientes a la clase política, compartieron con él principios éticos. Respecto a esta inclusión de Chávez en la Tercera España, opinión que no comparto, también niegan su existencia Mayner, que investiga la Tercera España en la universidad, o Francisco Espinosa, que la investiga en la memoria histórica. Creo que en modo alguno puede considerarse a Chávez como integrante de esa Tercera España formada por el grupo de exiliados del 36 refugiados en París a la espera de la solución de los problemas y proclives ellos a un movimiento autoritarista y profranquista como mal menor alternativa a la solución final de la situación planteada con la guerra civil. Ortega y Gasset, Marañón, Madariaga, García Morente, Sebastián Miranda, Pérez de Ayala, cada uno con sus peculiaridades, sí formarían parte de ese grupo. A esos intelectuales Chávez los respetó, incluso los ayudó o colaboró con ellos. Por ejemplo, manifiesto
por la paz civil de Mendizábal, lo apoyó plenamente Chávez, pero estuvo lejos de las formas de vida de los integrantes de este grupo y de aquel silencio político que respecto a la guerra civil adoptó la Tercera España, que en parte justificó el alzamiento de Franco como alternativa a la revolución. Nada que ver esa postura con la trayectoria de Chávez en París, o sea, la trayectoria de Chávez en París no tuvo nada que ver con la vida burguesa en el exilio de estos personajes, ni con la actitud de silencio público, franquismo privado, como lo llama Giustiniani, de casi todos ellos. Chávez jamás abdicó del republicanismo, ni tuvo veleidades franquistas. Otros intelectuales, con las mismas armas, resistieron como él. Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Américo Castro, Pedro Salinas, conservaron su republicanismo, cada uno a su manera. Como pequeño burgués, que nos faltaba por ver, tal vez la autodefinición del propio Chávez Nogales más divulgada pertenece al comienzo del prólogo de su libro de relatos sobre la guerra civil a sangre y fuego. Dice: yo era eso que los sociólogos llaman pequeño burgués liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria. Así se define. Esta es quizá la definición más completa que pueda darse de su actitud personal ante la existencia y de su postura política, que viene a ser la misma cosa ante nuestra observación. Pequeño burgués liberal. Fue la burguesa la clase social en que la masonería debió encontrarse más a gusto. Y la Segunda República ha sido muchas veces calificada de pequeño burgués. Decía López Ochoa, masón, mientras fue masón, porque luego fue expulsado de la masonería, pero mientras era masón dijo que solo la República sanearía la hacienda española y pondría fin a la emigración de capitales del régimen de Primo. Decía López Ochoa en aquel primer momento: la pequeña burguesía tendrá en el régimen republicano su más firme aliado, mantendrá en todo momento el principio de la libre competencia, y evitará, terminando de dar en la diana, la creación de trus y monopolios que solo benefician a los poderosos. La libre competencia frente a los sistemas prosoviéticos, como quería la revolución. Y dice Chávez en el cierre de uno de sus libros más significativos, La agonía de Francia, dice: hasta ahora no se ha descubierto ninguna forma de convivencia humana superior al diálogo, ni se ha encontrado un sistema de gobierno más perfecto que el de una asamblea deliberante, ni hay otro régimen de selección mejor que el de la libre concurrencia. Recordemos aquella libre competencia. Es decir, termina Chávez, la paz, la libertad, la democracia, en el mundo no hay más. La orden fue defensora de la propiedad privada y por eso fue calificada de burguesa. Al entrar en ella se prometía, cito, no atacar jamás la propiedad, la libertad y la seguridad individual, siendo los masones hombres honrados, con recursos suficientes para cumplir sin sacrificios para sí y sus familiares los deberes que trae aparejado el carácter de masón. Y Chávez, frente a los principios anarquistas o la dictadura del proletariado, siempre defendió la justicia social, pero repudió los procedimientos de los extremistas, en los que vio un peligro para la conservación de las libertades conquistadas por la República. En sus artículos sobre los brotes anarquistas y la extensión del anarcosindicalismo por España, en La Rinconada, en Rioja o en Valencia, la postura es de respeto a los trabajadores, pero rechazo de su actuación, que juzga ingenua y desconocedora de verdaderas motivaciones. Cito: este es todo el anarcosindicalismo andaluz, la bravata impresionante de los que, teniendo la suficiente sensibilidad para percibir la justicia social, son incapaces de una reacción inteligente, de una actuación social lógica, perseverante y tenaz. Vicio o virtud de nuestra heroicidad racial. Es más fácil ser héroe un día que hombre durante toda la vida. Todos estos millares de anarcosindicalistas que hoy en Andalucía son capaces de plantarse un día delante de los casinos y descuartizar al Marqués de Dios,
pero incapaces, absolutamente incapaces de defender hora tras hora y día tras día su dignidad humana, su condición de ciudadanos y sus derechos de trabajadores frente a los poderes arbitrarios, feudales, que les han impedido llevar una existencia digna. Este párrafo pertenece a un reportaje que se llama Con los braceros del campo andaluz y es de enero de 1933. Llama la atención, por tanto, esa templanza, siempre ha llamado la atención en Chávez, que es, hoy consideramos ecuanimidad. La independencia no elimina la ideología. En el análisis, lejos de extremismos, tanto frente a la revolución como la reacción, frente a la reacción. Dice Chávez, todo revolucionario, con el debido respeto, me ha parecido siempre algo tan pernicioso como cualquier reaccionario. Lo que ocurre es que decir estas cosas en el momento en que se están produciendo, pues es mucho más grave que decirlo ahora, en que en la distancia pues ya podemos darle tranquilamente la razón. Respecto a la Revolución de Octubre en Asturias, hecho cubierto por Chávez para su periódico, para Ahora, su posición es muy similar a la de otros masones. Comprensión hacia la respuesta del pueblo ante la injusticia social, pero postura contraria a las maneras radicales, la llamada revolución, en que se habían desarrollado los acontecimientos. Por otra parte, en su viaje, un viaje que realiza por la URSS, declara no estar de acuerdo con aquellos sistemas políticos que pretenden acabar con los logros de la sociedad burguesa. Él, por su parte, fue uno de los periodistas mejor pagados de su momento. Cuando el sueldo medio de un periodista era de 300 pesetas, él llegó a cobrar 1.000, incluso 2.000 pesetas, viajes, incluso 2.500, me comentó en una ocasión Cerezales, que era compañero suyo, y viajes y reportajes aparte. Durante el tiempo en que se editó Ahora, de diciembre de 1930 a noviembre del 36, habitó con su familia la planta alta, amplia y confortable del edificio donde estaba la empresa Rivadeneira, en la cuesta de San Vicente, que el mismo Baroja que la frecuentaba confesó envidiar. Sus hijas, las hijas de Chávez, como las de las familias adineradas y progresistas, se formaban en un internado inglés y muchos escritores, Unamuno, Valle Inclán, Baroja, Madariaga, Marañón, muchos tuvieron dignos ingresos gracias a las maneras empresariales de Chávez. Decía Unamuno, de los libros se puede comer, pero si se quiere cenar hay que recurrir a la prensa. Y Chávez, siempre que tuvo responsabilidades, pagó más que nadie a redactores, gráficos, fotógrafos y personal de máquinas, a los que respetó en igualdad de condiciones, lejos de diferencias ideológicas y primando ante todo la profesionalidad. Respecto a la Iglesia y a sus relaciones con el Estado, mantuvo Chávez la postura que era habitual entre los intelectuales masones: mantenimiento de la laicidad, reafirmando lo civil sin negar lo religioso; propugnar un Estado laico y la separación de Iglesia y Estado; consecuentemente, secularización de las instituciones y las órdenes religiosas, lo que conlleva necesariamente la apuesta por una escuela laica y gratuita. Como dice María Dolores Gómez Molleda, experta en masonería, como todos sabéis, dice María Dolores Gómez Molleda, la inteligencia hispana mostraba una clara oposición al clericalismo de la etapa anterior, sin dejar de valorar, o por lo menos sin desvalorizar abiertamente, los sentimientos religiosos del país, mostrando hacia la Iglesia como institución un respeto enraizado en sus convicciones democráticas. Y esto es lo que hizo Chávez: rechazar el comportamiento ultramontano de algunos ambientes. Por ejemplo, en uno de los relatos de Sangre y Fuego, que se llama La gesta de los caballistas, donde critica muy duramente a las actitudes de la Iglesia, y celebrar y comprender, por un lado, rechazó ese comportamiento ultramontano, y celebró, por otra parte, y comprendió la religiosidad popular, ejerciendo una crítica social consecuente, por ejemplo, en su reportaje sobre la Semana Santa de Sevilla o sobre la romería del Rocío unos días antes del comienzo de la Guerra Civil. Lejos, Chávez, del sentimiento de frustración y enconamiento social que sentían algunos pequeños burgueses republicanos muy criticados por Baroja, a los que califica de rencorosos. Nada más lejos de Chávez, que en el aspecto religioso estuvo con la postura de la asociación
para la defensa de la República, que defendía estar por encima de cualquier dogmatismo religioso. Y muy dentro estaba Chávez del sentir de la masonería española, que conllevaba una concepción del Estado aconfesional, no ateo, sino neutro, respetuoso con la libertad de conciencia y culto de los ciudadanos, y que otorgaba el mismo trato jurídico a todos los cultos. Esta cita es de María Dolores Gómez Mollera. Esta actitud va íntimamente unida a la defensa de la tolerancia. Cito: ninguna condición es más exigible a los masones que la virtud de la tolerancia, escribía en 1931 Demófilo de Buen. En su vida personal, Chávez predicó con el ejemplo y ejerció la tolerancia religiosa, permitiendo la educación de sus hijas en colegios ingleses no confesionales. Si bien la masonería tuvo como objetivo fundamental la aglutinación de todas las creencias religiosas, para Chávez Nogales la tolerancia pasó también al campo político. Principio este que fue una constante en la vida de Chávez, quien, sin hacer declaración expresa de ello, de hecho lo manifestó toda su vida, desde la polémica mantenida con Benjure y Tuero, curiosamente también afiliado a la masonería, polémica que del año 1929 sobre temas de opinión en la prensa, hasta su comportamiento en las redacciones de periódicos que he dicho antes, en los que tuvo responsabilidades, aceptando por igual a todos los trabajadores con independencia de su categoría. O el hecho de tener el mismo tratamiento ya en 1936, siendo director del periódico, con trabajadores de distinta orientación política, respetando ante todo su profesionalidad. O por último, ya en el exilio, su deseo de entendimiento, que algunos han tildado de ingenuidad, entre vencedores y derrotados de la guerra civil. Sea nuestra orden lazo de unión entre los hombres que hoy pugnan desde campos distintos por hacer una nueva España más justiciera y más limpia, decían exactamente las declaraciones masónicas. Pero si bien podemos afirmar que Chávez estuvo de acuerdo con algunos de los principios más sólidos de la institución masónica, no podemos decir que comulgara de forma incondicional con la orden, ni defendió públicamente sus opciones, ni colaboró a su propaganda o propagación, ni se sometió a su disciplina, ni se implicó en las luchas, diatribas y discusiones por mantener su respectivo ámbito de influencia, el Gran Oriente Español, frente a la Gran Logia Española, por citar tan solo los dos grupos más significativos. No hay una sola referencia en sus escritos a cuestión de este tipo partidista. Son tan solo sus principios generales los que le interesan, y a solo ellos se acoge. Desconocemos si durante su exilio en Inglaterra y en Francia, aunque lo he intentado, desconocemos si entró en contacto con masones de estos países, que tal vez pudieran haberle prestado ayuda. Pero sí es cierto, y esto está documentado, que se rodeó y protegió a masones exiliados, con los que mantuvo el contacto. Y lo cierto es que el gobierno de Franco lo tuvo siempre por masón en activo, como veremos inmediatamente. Lo cierto también es que se declaró expresamente como los masones pequeño, burgués, liberal. Como ellos, defendió en su obra los ideales de democracia, defensa de la cultura, del laicismo y firme oposición a cualquier fanatismo, fuera religioso o político. Y nunca se dio de baja en la orden. Como ya dijimos, cuando Chávez se vio abocado a elegir un nombre para su adscripción a la masonería, tomó una decisión que fue toda una declaración de principios. Eligió el nombre simbólico de Larra. Los masones tomaban el nombre del personaje con el que creían tener alguna concomitancia, al que querían imitar o aquel cuyas virtudes o rasgos admiraban. Larra había sido un escritor muy admirado por su padre, al que dedicó estudios sesudos en los que pudo haber intervenido el joven Manuel. Larra había sido periodista y había concebido la tarea periodística desde el más radical compromiso. Había partido siempre de la contemplación del entorno, que analizó y desmenuzó en sus artículos, y había sido muy crítico con una España a la que amaba, pero desde la crítica y el análisis. Larra fue afrancesado y Chávez fue admirador de Inglaterra, europeísta al fin. Sin quererlo ni obviamente buscarlo, se colocó en el mismo punto de arranque y abocó al mismo final que Larra. Larra decía:
ser liberal en España es ser un exiliado en potencia. Y Chávez sufrió el exilio y la muerte en soledad en Inglaterra. Le habían precedido desde la salida de los liberales de Cádiz en 1923, le habían precedido políticos como Torrijos, Espós y Mina, el Duque de Rivas, Espronceda, Alcalá Galiano y Blanco White, por ejemplo, ¿no? También le habían precedido una segunda oleada de emigrados liberales en el 19 y personajes como Espartero, como King, y en el siglo XX personajes como Unamuno, que se exilió en Francia, Baroja, para culminar con Madariaga, Martínez Nadal, Juan Gil y Pablo de Azcárate, Portillo, Negrín, Castillejo, Trueta, Cernuda y un larguísimo etcétera que rodeó a Chávez Nogales en el exilio inglés. Ya termino. Si emprendemos una lectura de Chávez transversal, encontramos todos aquellos rasgos que conformaron su personalidad pública, casi única por otra parte que él permite ver, y que nos llevan a escribirlo a los principios masónicos con la precisión y oportunidad que un análisis rápido tal vez no permitiría detectar. Recuerdo haber comenzado por aquí mi investigación. Un sobrino nieto de Chávez, Salvador Villalba Díaz de Mayorga, me habló de la adscripción a la orden y me dijo que las reglas de la orden le habían parecido a Chávez demasiado estrictas y anquilosadas. Por otro lado, nunca encontré en sus escritos la más mínima referencia a la obediencia, por lo que pensé en ocasiones que en efecto su inscripción podría haber sido coyuntural y sin huevo. Pero no, sin perder nunca el hecho, nunca lo perdí de vista. Cada vez que escribí algo de Chávez, cada vez que he escrito algo de Chávez, he recordado su adscripción a la masonería en el año 1927 y su condena por esta causa, que más ahora mismo voy a recordar. Pero ahí estaba la cuestión. Nunca abandoné mi interés por este hecho. Hablé con masones. Leí con detenimiento especial los trabajos de María Dolores Gómez Molleda, de Ferrer Benimeli, la Escuela de Zaragoza, de Víctor Manuel Arbeloa y el Grupo de Almería, de Juan Ortiz y Leandro Álvarez Rey de Sevilla. Incluso seguí el rastro de la masonería en Sudamérica, en Argentina, donde la presencia de la masonería ha sido una constante que ha proporcionado hasta 16 presidentes, y en Uruguay, donde la masonería tuvo y tiene tanta presencia. Y constaté un hecho singular. A lo largo del río Uruguay, en la frontera entre este país, entre Uruguay y Argentina, existen magníficas e insólitas bibliotecas, magníficas por la abundancia de volúmenes de autores españoles, Chávez incluido, cuando en España nadie lo conocía, e insólitas por estar en pueblos muy pequeños, incluso algunos semiabandonados, como por ejemplo Liebig, Concepción del Uruguay, Colón. Pues todas esas bibliotecas llevan el mismo nombre, Fiat Lux, hágase la luz, uno de los emblemas de la masonería, creo, ¿no? Fueron creadas, todas esas bibliotecas que me recorrí una a una, fueron creadas por masones. Hoy estoy convencida y puedo asegurar, casi sin temor a equivocarme, por eso he dejado lo de hablar de la masonería de Chávez para el final de la investigación, cuando ya conozco su obra completa, ¿no? Por eso puedo asegurar hoy, sin temor a equivocarme, que la pertenencia de Chávez a la masonería estaba en su interior, en su actitud vital, en su trayectoria personal y en su quehacer periodístico, bañando y penetrando su actividad. Esto lo tuvo muy claro el gobierno de Franco, que lo condenó por masón, y por ello lo persiguió hasta el año 1964, según el expediente masónico que está en Salamanca. Hasta el año 1964 hay preguntas, cuando ya acaba el Tribunal de Represión de la Masonería y comienza el Tribunal de Orden Público. Ya ahí no lo he seguido, pero el Tribunal de Represión de la Masonería se cerró buscando a Chávez Nogales. Pero Chávez había muerto en Londres 20 años antes, el 8 de mayo de 1944, según consta en el acta de defunción. Había muerto a causa de una dilatación aguda del estómago y un sarcoma. Vamos, yo tengo una foto de él en los últimos tiempos que está en un cadáver. Tan solo 8 días después, el 16 de mayo, o sea, 8 días después de la muerte, el 16 de mayo de 1944, el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo lo condenó. Lo buscó en rebeldía y lo condenó a 12 años y un día de reclusión menor, accesorias legales, de inhabilitación absoluta y perpetua, etc. Decía su expediente.
Se asegura en ese expediente que solamente alcanzó el grado primero de aprendiz masón. Se asegura también que no desempeñó cargos, no consta su baja y no presentó retractación. La condena se publicó en el BOE el 14 de junio de 1944. Sin ánimos nacionalistas, y menos tratándose de Chávez, que declaró abiertamente que los nacionalismos, cuando se exacerban, se convierten en fascismos. Quiero acabar con una cuestión. En el himno de Andalucía hay una estrofa que dice: los andaluces queremos volver a ser lo que fuimos, hombres de luz, que a los hombres alma de hombres les dimos. La letra de este himno fue escrita por Blas Infante, como todos sabéis, también masón. La luz, elemento simbólico masónico por antonomasia, es sinónimo de verdad, razón, iluminación de la mente. Sin querer caer en el sentimentalismo, aparte de andaluz o como andaluz, ¿no fue acaso Chávez Nogales un hombre de luz? Leyendo su obra. Muchas gracias por vuestra atención. ¿Cuál la foto es anterior? ¿La anterior? No, la anterior no, la 5, por favor. Esa. Se ve muy mal, pero es... No sé si vosotros podéis ver símbolos masónicos ahí. Están dando la mano. Sí, de hecho, es que la foto está muy mal hecha porque además es crema y el fondo también lo ha hecho una cámara, yo soy una malísima fotógrafa. Pasa la siguiente, que explica, ahora os explico lo que es. Bueno, ahí lo pone. Ahí se puede leer que... a ver si lo veo más cerca. Dice, escudo de simbología masónica encontrado en 1972 bajo 8 capas de pintura. Su estudio permitirá conocer la razón de su presencia en esta casa. La masonería, sociedad de carácter secreto, tendría su origen en la Edad Media, en los gremios de constructores que mantenían sin desvelar ciertos detalles de su oficio. Sus integrantes, denominados hermanos, empleaban símbolos tomados de la albañilería como el compás, la cuadra, el triángulo y tal. Bueno, es que el emblema ese, la foto se la hice en una, nada menos que en una estancia jesuítica. Eso estaba. Es que es digno, supongo que para los masones será muy interesante saber que en una casa, las estancias jesuíticas de Altagracia, en la provincia de Córdoba, Argentina, conservan todo el legado de los jesuitas y en el comedor de los jesuitas estaba ese símbolo, que había sido tapado con 8 capas de pintura. Y otra cosa interesante, yo hice muy pocas fotos en el tiempo que estuve en Sudamérica, pero la foto siguiente, por ejemplo, es también muy curioso. Esto es un ángel ateo, es un ángel masón, lleva en la frente el símbolo de la masonería y está sobre una tumba de un masón en un cementerio, en el cementerio de Paysandú, en Uruguay, en la frontera entre Uruguay y Argentina, y todo el cementerio está lleno de referencias a la masonería y está lleno de tumbas de masones. Entonces me pareció también una cosa muy curiosa, es que tiene como una especie de cara de burla, ¿no? No se sabe muy bien si está riéndose o qué es lo que está haciendo. Y sobre este cementerio, pues una arquitecta argentina, pero que vino aquí a España durante la Expo del 92 a hablar de cosas de Argentina, escribió un estudio sobre el cementerio de Paysandú, y su padre era el gran maestre de la logia masónica de Buenos Aires, que se llama la Logia Pindo, se llamaba. Entonces hay una presencia masónica impresionante en América Latina, bueno, en toda América, pero en América del Sur, en el cono sur, hay una presencia muy interesante. Bueno, nada más, quería traer estas fotos, como nunca tengo ocasión de enseñarlas, pues os las he traído a vosotros, porque a quién le enseño yo lo del ángel ateo. Muy bien, pues muchas gracias, María Isabel. Podéis preguntarme lo que queráis. Que no haya dado esta información sobre un personaje que a la vista está vivió los principios de la masonería plenamente, ¿no? Y bueno, normalmente ahora tenemos un turno de preguntas, así que tenéis la palabra si alguno quiere hacerle alguna pregunta.
Seguramente habrá muchos errores en todo lo que yo he puesto, porque claro, yo no pertenezco a la masonería. No, yo creo que no. Con respecto a simbología, creo que no. De todas maneras, Maribel, yo que estudié periodismo, jamás en la facultad, cuando yo estudié, hablamos de Chávez Navales, o sea que es un descubrimiento periodístico muy posterior y absolutamente riquísimo. Probablemente la facultad debería llevar su nombre, ¿no? Y aún se quedaría corta en honor a la capacidad que tiene, ¿no? Entonces, periodísticamente, yo que he leído los 3 volúmenes tuyos que publicó Diputación, es que es un tío de lo más actual, o sea, absolutamente vigente y que no se deja llevar por ese paroxismo que se llevaba en el periodismo entonces, sino que cumple los requisitos que lo suyo sería publicable hoy, ¿no? No obstante, la pregunta que yo te quería hacer es, has dicho burgués, perteneciente a una familia acomodada, pero yo creo que él representa, y te pregunto, la tercera generación de la que nunca se habla. Estuvieron los vencidos, los que dependieron de la Unión Soviética, los radicales de izquierdas, los fascistas de la derecha, y hay gente que se quedó en medio. Algunos tuvieron mala suerte, fueron fusilados, otros fueron al exilio y otros sufrieron en silencio callado durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que él representa, y es la pregunta que te hago, esa figura en la que tal vez deberíamos incidir todavía en los tiempos en que vivimos para callar muchos problemas que todos los días, sobre todo por la mañana, muy temprano en la radio, se escuchan reminiscencias de lo bueno que fue el franquismo y de lo malo que fueron algunos, y que vuelven ahora algunos poetas y estas cosas a hacer lo mismo que hicieron entonces. Ese es un discurso que se hace ahora todos los días, ¿no? A mí me fascina que este tipo, a pesar de todo lo que veía, era de una exquisitez intelectual magnífica, y eso que viajaba en avión. En aquel momento viajar en avión era una aventura como ahora. De hecho, es fascinante la aventura cuando se pasa casi un mes en el Cáucaso perdido, que lo dan por muerto y sus compañeros y tal, y el jefe le había dado 500 pesetas y dice, te buscas la vida y no te doy más, y el tío con 500 pesetas se va al Cáucaso, se estrella y vuelve, y le da las gracias a sus compañeros y dice, muchas gracias por vuestra ayuda, pedazo de cabrones, que me he estado un mes perdido y no habéis hecho ninguna ayuda, ¿no? Es fascinante eso. Entonces, resumiendo, como a mí me apasiona este hombre, ¿no? El planteamiento es ese, ¿no? Que yo creo que él es el reflejo de esa tercera generación que se comió un marrón enorme de dos radicalismos de izquierdas y derechas que acabaron con este país y lo sumieron en la oscuridad, y gente como él, que pensaba como él, son los que realmente debieron haber salido adelante. Exactamente, si es que es así. Yo he hecho una salvedad, que no lo considero de esa tercera España que llaman los críticos, porque ahí meten a Ortega y a toda esta gente que fueron partidarios en la intimidad de Franco y protegieron a sus hijos y los orientaron hacia el franquismo. Entonces Chávez Nogales fue lo que hoy es la media de España. Hoy no somos ni de la extrema izquierda ni de la extrema derecha. La República fue un gobierno de equilibrio entre el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, era un católico ferviente, ¿no? O sea, es que nos pensamos que la Segunda República fue una radicalización de posturas. No, hubo radicales en un punto y en otro, pero la gente de la calle, la gente eran de un centro o de una... la gente que quiere la fiesta en paz, ¿no? Lo que decía la canción aquella, ¿no? Esa gente es la que defendía a Chávez Nogales, claro. Pero eso no es la tercera España, eso es un grupo que no es el tercero, yo diría que es el primero de España, el más potente en cuanto a material humano, ¿no? Por eso hoy lo entendemos tan fácilmente a Chávez Nogales, porque hoy la mayor parte de la gente somos así, no queremos un radicalismo ni de un extremo ni de otro, y somos gente pacífica, y aún nos gusta la República, o sea, nos gusta este gobierno salido de las... Vamos, nos gusta, aceptamos el gobierno que salga de las urnas, sea del color que sea, incluso los republicanos, gente que es partidaria de la República, acepta el gobierno y no se van al monte con una metralleta a matar al enemigo, ¿no? Gente pacífica. Pues a ese grupo perteneció Chávez Nogales. De hecho, el editorial de ahora, al día siguiente del asesinato de Calvo Sotelo, sí, que ya estaba partido en dos partes, ¿no? La guerra es espectacular, es absolutamente vigente, ¿no? Sí, y la guerra estaba ya en puerta. Claro. Matan a uno de un bando, digamos, bueno, no se deben llamar bando, pero en fin, de uno y de otro, no. Y él está con la España que sufre todo eso, ¿no? España que lo que quiere es vivir en paz y que sin embargo se encuentra oprimida por unos que quieren imponerle el marxismo soviético y por otros que quieren imponerle el fascismo alemán, italiano, etcétera, ¿no? Los nazifascismos estos que recorrieron Europa. Entonces, la gente que estaba en el centro fueron los verdaderos sufridores de la guerra.
¿Qué pasó con la resistencia de Madrid? ¿Quién resistió Madrid? No más que la gente de Madrid, la gente de los barrios de Madrid. Con al frente, como ese libro tan interesante de Chávez que se llama La defensa de Madrid, ¿no? que os recomiendo que leáis porque es un libro maravilloso que ha aparecido hace unos años, en el 2010, ¿no? Hasta entonces no se conocía, donde Chávez coloca como elemento supremo en la contienda que está viviendo España al general Miaja, un general de la República que era más bien de derechas, pero que estaba cumpliendo con su obligación de defender a la República hasta el final. Y ese se encarga de la defensa de Madrid porque era lo que le había encargado el gobierno de la República, a pesar de que el gobierno se va al exilio en pleno, todo el gobierno de la República se va a Valencia, se van a Valencia, le dicen, pero tú quédate defendiendo Madrid. Y él, que era el último, era el general en jefe de la defensa de Madrid, pero no formaba parte del gobierno, era un militar cumpliendo con su deber como militar, se pone al frente de la defensa de Madrid y apacigua a ambas partes, ¿no? A las derechas y a las izquierdas. Prohíbe a las izquierdas, es ejemplar el libro, porque se ve cómo corta el terror rojo en Madrid que se extiende en los primeros años de la Guerra Civil, los primeros meses de la Guerra Civil. Estamos hablando de noviembre del año 36, cuando se forma el gobierno, se forma la Junta de Defensa de Madrid, ¿no? Y por otro lado para también los desmanes de la derecha. Entonces Chávez toma como ejemplo a ese personaje que es un militar republicano, que no tiene una ideología de izquierda ni de derecha, simplemente está cumpliendo con su deber, el deber que la República le ha puesto y que él ha aceptado al aceptar lo que ha salido de las urnas. Es un ejemplo de comportamiento democrático. Democrático es eso exactamente, ¿no? Por eso dice, es que aparte de la democracia y del parlamentarismo no hay más en el mundo. ¿Qué otra cosa hay mejor que la democracia? No hay nada más. Pero claro, sin manipularla, porque me he detenido un poco en lo del liberalismo, las derechas que dicen, Esperanza Aguirre que dice, yo soy liberal, se le hace la boca chica o grande hablando de lo liberal que es, ¿no? Y de los liberales, que son muchos de sus amigos. Caray, estúdiate los principios de los liberales, ¿qué decían los liberales? ¿Qué cosas decían los liberales? Y tú cumples con alguna de esas cosas, pues perfecto, chapo, eres liberal. Ahora, entérate de que es un liberal. Un liberal no es un niñato de estos que son partidarios del amor libre, que ponen en el Facebook, soy liberal, soy ultraliberal, o no sé cuánto dicen, ¿no? O cosas por el estilo, o que defienden una economía salvaje, ¿no? No, un liberal es otra cosa muy distinta. El liberal es el liberal del siglo XX, la primera mitad del siglo XX, y está totalmente adulterada la palabra, ¿no? Y una pregunta, masónicamente, me ha parecido entender que él se inicia en Madrid, o sea, que no es aquí en Sevilla. Bueno, él aquí en Sevilla, no, aquí no se inscribe, era muy joven, cuando se fue a Madrid tenía 23 años, entonces está un poco viendo, ha vivido con su padre, la inscripción de su padre en la masonería, desde el año 1909, en que su padre se inscribe, ha vivido todas aquellas revueltas en Sevilla, con los masones actuando en la vida pública, y él comienza a irse a Madrid muy pronto, hacia el 1917-18 ya está yendo y viniendo a Madrid. Y él en Madrid, en el año 20, en esa foto que hemos sacado del homenaje a Ortega, es cuando empieza a entrar en la vida pública, cuando empieza a querer formar parte de la vida pública y empieza ya algo después, 3 años después, el gobierno del Primo de Rivera y ya el movimiento y la adaptación a los nuevos tiempos de la masonería, y él se inscribe en el año 27, 1927. Julio, no sé qué día, 10 de julio de 1927 es cuando se inscribe en la masonería y nunca se retractó de esa pertenencia, ¿no? No sé si ha habido... Bien. Una pregunta, Sí. ¿qué decirte, María Isabel? Porque algunos, hay un poco un punto oscuro, Sí. precisamente en su última etapa en Londres, Sí. que la familia de París, la mujer y las hijas, vuelven a Madrid, Sí. en vez de irse con Con él, él, sí. y se queda solo allí en Inglaterra, Sí. en Londres. ¿Eso tiene alguna explicación? Sí, sí tiene una explicación. En el año 40, cuando van a venir los alemanes sobre París por el convenio del gobierno Vichy con Hitler, Francia ha vuelto la espalda
los demócratas, vuelve la espalda a los demócratas y comienza a perseguirlos, no solo a los suyos, sino a los emigrados, muchos de ellos españoles, que estaban viviendo en Francia y que habían defendido la democracia francesa. El caso de Chávez Nogales, que había intervenido en muchos periódicos, trabajaba en periódicos franceses abiertos partidarios de la democracia. De manera que Chávez ve que en el año 40 no puede volver a España porque está Franco recién inaugurado, ¿no? Desde el año 39, en que ha empezado ya a ejercer como jefe de gobierno en España. Y por otro lado, por la parte de la derecha, según miramos el mapa, pues tenemos Alemania y tenemos la venida de Hitler a ocupar Francia, a ocupar la Francia de Vichy, ¿no? Entonces la única salida que queda es hacia Inglaterra. Pero esa salida hacia Inglaterra la piensan los demócratas franceses, los demócratas españoles, los demócratas alemanes que estaban siendo perseguidos por Hitler, los austriacos perseguidos por Dollfuss. O sea, hay toda una riada de gente, de exiliados, que la única salida que tienen es Londres. Y entonces Londres cierra también las fronteras y restringe el paso de exiliados. De manera que es muy difícil irse a Inglaterra, ¿no? Y él consigue, como él había estado trabajando en Francia en el Ministerio del Interior, consigue, con unos cuantos periodistas haciendo información, consiguen llegar hasta la Bretaña francesa y ahí toman un contratorpedero y con otros periodistas ingleses que los estaban esperando atraviesan el Canal de la Mancha y llegan a Inglaterra. Pero solo se le permite ir a él, a la familia no. De manera que él, sabiendo todas esas cosas, 2 meses antes, o sea, en el mes de... Si eso ocurrió, la llegada de los franceses, me parece que es en junio, en mayo, a final de abril, él le dijo a su familia que se vinieran a España, en una situación durísima. La mujer estaba embarazada y parió en la frontera, a la través de la frontera española, pretendiendo entrar en una España gobernada por Franco y donde su marido no podía volver a entrar. Entonces la mujer, con los 3 hijos que tenía ya y con la niña que nació en la frontera, que se llamó precisamente Juncal, porque nació en un campo de refugiados en Navarra, pues allí parió y de allí se tuvo que venir, bueno, se vino hasta Sevilla, pero al llegar a Sevilla, un hermano de Manuel, que tenía aquí en Sevilla una tienda de bicicletas, allá al lado de la catedral, a Chávez, le llamaban Chávez el de las bicicletas, temiendo este hombre, Pepe Chávez, el peligro que se le venía encima con los hijos de Chávez Nogales, pues le buscó una casa en el Ronquillo y los llevó al Ronquillo, sin parar. O sea, llegaron a Sevilla y sin parar los montó en un coche y los llevó de noche al Ronquillo y allí los dejó. Les mandaba comida, bueno, les mandaba lo que podía, porque era el año 40, el año de la escasez. Su hija me contaba, la hija de Chávez, Pilar, que vive todavía, me contaba que a lo mejor su tío les mandaba un saco de azúcar, pero nada más. Y entonces lo único que podían hacer era extraperlo, o sea, cambiar el azúcar por pan o cosas así, porque cómo se iban a comer un saco de azúcar Entonces conseguían cambiar una parte del azúcar por un cerdo, mataban el cerdo, pero el cerdo había que comerlo con pan, entonces parte del cerdo se cambiaba, o sea, así vivieron hasta el año 44, en que supieron, estando ahí en el Ronquillo, que el padre había muerto. Pero el padre vivió en Inglaterra sin su familia, tuvo que irse sin la familia, es más, el padre les escribía cuando podía, ¿no? Y les mandaba dinero, pero utilizando un seudónimo, llamaba Eugenio de Larrabeiti, era el seudónimo que utilizaba, y le mandaba dinero a través, Larrabeiti le mandaba dinero a unos señores de Canarias, y los de Canarias le mandaban el dinero a un chico que estaba aquí en Sevilla, no sé cómo era la historia, que hacían una especie de círculo para que el dinero no viniera de Inglaterra, de Chávez de Inglaterra a los Chávez de Sevilla, sino que viniera a través de otra persona. En fin, unas restricciones terribles las que se debieron sufrir en esos años, toda la gente que estaba en el exilio, no solo ellos, ¿no? Y murió allí solo, en Londres, 4 años después, ¿no? Sin que la familia pudiera unirse con él, ¿no? Sí, así fue la cosa. Muy bien, bueno. No tenéis ninguna pregunta más que hacer, pues en ese caso vamos a dar por finalizada la conferencia y volverte a agradecer. Bueno, ha sido un poco larga, ¿no? No. Muy interesante. Que no sabía sino como que quedara claro lo que el mensaje que quería, si quito cosas, ¿no? Queda la cosa más. Yo creo que el mensaje ha sido perfectamente
hecho Bueno, y... pero no sé si será muy acertado, porque yo de masonería de los libros nada más, ¿no? O sea que no tengo No, pero otra... yo creo que lo interesante es ver que la vida de Manuel Chávez respondía al pensamiento masónico. Sí, totalmente, O sea, totalmente. porque muchas veces, pues en teoría se puede ser muy Sí. de una ideología determinada, pero luego los hechos van por otro lado, ¿no? Y aquí vemos que los hechos se corresponden. Sí, claro, he pretendido saber cómo estaba todo en su educación, cómo todos esos principios estaban en su educación, ¿no? En su educación familiar, en su educación social, y luego ya pues quizá una actitud personal que le inclinó a todo eso y el hecho de no habló nunca de la masonería, pero nunca se retractó, cuando a lo mejor podía haberse retractado, no sé, hubo gente que consiguió el perdón, ¿no? Retractándose de la masonería. Solo hay que esperar que los masones actuales nos podamos parecer a él. Bueno, cada uno da de sí lo que puede, ¿no? Damos de sí lo que podemos, cada uno. De acuerdo, pues muchas gracias. Gracias.